Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar dentro de este ciclo que hemos armado de innovación, COVID y después, mirando hacia el futuro. Eh, Empezamos este ciclo con Gastón Irigoyen, que es el CEO de Naranja X, y Felipe de Stefani, gerente general de Turner para Argentina y también Brasil, y además a cargo de las ventas en LATAM. Primero de que nada, agradecerles a los dos la generosidad y el prestarse a pasar este rato con nosotros. Mientras van entrando, hacemos esta presentación. Esto forma parte de un ciclo donde las próximas ediciones que tendremos en las próximas 2 semanas y en las siguientes, en el mes de junio, habrá otros CEOs compartiendo más que qué estamos haciendo, cómo salimos y cómo nos preparamos para lo que viene después de la cuarentena, durante esta pandemia que nos ha acelerado, está trayendo cambios que se preveían para años por delante, década tal vez, y de pronto estamos todos viviendo en el mundo digital y con esto se nos están cambiando muchos hábitos, muchas formas de hacer negocio, las empresas están cambiando, en fin, estamos en un acelere que casi parece el tráiler de una serie de Netflix, cuando recién empieza y uno empieza a ver qué va a pasar. Bueno, este es el adelanto que estamos en medio, viendo cómo cambia de repente en el mundo, están cambiando los negocios, están cambiando las formas de comprar, la vida nos está cambiando, las formas de trabajar. Vamos a esperar un momento hasta que se estabilice la cantidad de gente en la sala y daremos comienzo a este webinar. Había un pedido para que cuando entren muteen, apaguen silencien sus micrófonos y además, así como Federico Burlando recién, lo que quieran ir preguntando lo pueden ir agregando en el chat y nosotros lo iremos leyendo. Está Florencia Páez acompañándome del departamento de alumni. Gracias, Florencia, y iremos leyendo preguntas y agregándolas a este rato que pasaremos junto con Felipe y Gastón. Hola Jorge, un gusto tenerte con nosotros. Veo que está viniendo, tenemos gente que se está incorporando desde España, desde Resistencia. Ya aparece una primera pregunta de el impacto que está teniendo esto en el EdTech, en la educación, de Ramiro Iturralde, Marcos de Ecuador, María Sol, Terci desde Nueva York, Jorge Gómez desde Corrientes, desde Lima, Antonio Torres, desde Salta, desde Uruguay, Germán Rodríguez. Lo interesante es que hoy nos vemos las caras de lejos. Pingüino querido desde Montevideo, Eric Mayorga desde Piura, desde Rosario, en Río Negro, Celopé, desde Sata. Es lindo verlos a todos. Enrique, desde acá cerca. Ushuaia, Ricardo, hola Ricardo Peretó.
Quique Roseló, ¿cómo estás? Bien, eh, podríamos, y le pido a quien me está ayudando a coordinar las, las cámaras, eh, habiendo hecho un poco este comienzo, vamos a transitar sobre tres ejes. Eh, Empecemos por cómo ha impactado esta aparición del COVID y en la cuarentena y la pandemia global, cómo ha impactado en sus negocios. Tal vez podemos empezar con Felipe y luego Gastón, la misma pregunta, y a ver, vamos balanceando y sopesando qué nos van diciendo. Felipe, ¿querés compartir con nosotros les pegó esto de la pandemia y la cuarentena? Bueno, buenas tardes a todos. Placer estar compartiendo este tiempo. Mira, Guillermo, la verdad es que, por un lado, desde el punto, vos pensás que un poquito, te hablo primero desde el punto de vista de lo que es la organización y cómo es, y después de nuestro negocio específicamente. Nosotros somos una compañía de AT&T que, bueno, que AT&T tiene una cantidad de compañías, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, en América Latina tiene AT&T en México, DirecTV, Warner Media. Warner Media es nuestra compañía, está conformada por HBO, Warner y Turner, ¿no? Entonces, desde el lado de AT&T, yo te diría que un poquito desde el lado de los ingresos, todo lo que está, digamos, todos los golpes que estamos recibiendo son offseteados por un aumento, te diría, de todo lo que es consumo de datos, conectividad, todo el negocio de mobility en Estados Unidos, que es enorme, Ujú. y donde un punto, dos puntos son billones de dólares, y donde te diría que hay como aumentos de consumo que son tan grandes que básicamente la compañía la están dejando, está en una buena situación porque de un lado se obsetea lo del otro. Ujú. Ahora, desde el punto de vista de nuestra compañía, vos pensás que no hay cines abiertos. Eso para Warner es un golpe grande. Para HBO y para nosotros es menos. Estamos con un impacto fuerte en lo que es ventas publicitarias, porque básicamente lo que hay es un shock de demanda. Las audiencias han subido, así como han subido en digital, pero lo que pasa es que falta demanda, y lo que nos está pasando a nosotros es que, como en digital también hay mucho golpe, o sea, vos pensás que Google y Facebook tienen un long tail de non-corporate Ujú. advertisers, ¿no? De gente que supone empresas unipersonales, pymes y qué sé yo, que estaban pautando mucho y que de repente tienen todo cerrado. Entonces a ellos que tienen un long tail enorme, y esto es un proceso de licitación básicamente en la publicidad, entonces eso hace que el CPM baje en Ujú. digital, y obviamente para nosotros no solamente estamos con una competencia muy fuerte en digital con los CPMs bajando, sino que además tenemos 75% de las industrias afectadas. Ujú. Entonces Ujú. hay una situación compleja, te diría, en publicidad. Por otro lado, tenemos un tema adicional nosotros en Warner Media, en Turner específicamente, es que tenemos el fútbol en Brasil, en Argentina, en Chile y en Colombia. Y el fútbol, por ejemplo, en Argentina estamos pagando, no estamos cobrando, y eso es, fíjate que tenemos básicamente, si nosotros dejáramos de pagar, no hay ningún ingreso para los clubes en estos Claro. meses. Con lo cual hay una situación muy compleja donde nosotros estamos pagando, estamos apostando al futuro del fútbol y todo, pero nos genera unos problemas de caja enormes. Ujú. Ahora, Claro. te paso a el asunto más desde el punto de vista del negocio, con una mirada prospectiva y a largo plazo, ¿no? Te diría que todo esto es beneficioso, todo esto que está pasando es beneficioso, porque por un lado, obviamente, esto viene a quebrar la inercia
que existía en el mercado con respecto a algunos paradigmas viejos y que y nosotros teníamos que salir de ellos y no salíamos porque estaba esa inercia. Entonces esto nos obliga a cambiar y a adaptarnos rápidamente y eso creo que es muy positivo para la compañía. Creo que, mira, una de las últimas noticias es que cambiamos de CEO ahora porque nuestro CEO, que se llama John Stankey, ahora pasó a ser CEO de AT&T. Entonces, Ok. a él lo ascendieron y él puso un CEO. El CEO que puso es Jason Kilar, que es el tipo que lanzó Hulu en Estados Unidos. O sea que ya directamente, al poner un CEO que viene, es como un Gastón, es un entrepreneur, básicamente, de tecnología, eso es un statement, digamos, al mercado. Y el gran producto es HBO Max, que se está lanzando ahora este mes en Estados Unidos y siguientemente en América Latina. Y creo que un poco estratégicamente AT&T está muy bien posicionado porque tiene la autopista y tiene los autos, básicamente, ¿no? Tiene la autopista y tiene contenido y eso Sí. es... Y eso es lo que están apuntando ellos, así que creo que estamos en una buena posición de largo plazo. Al mismo tiempo, veo como que un poco nos ha llevado también a reenfocar lo que estábamos haciendo y obviamente a rever todo lo que no es, digamos, en este Pareto que teníamos, ¿no? Enfocarnos en el 20% de las cosas que nos dan el 80%. Entonces, hay como un reenfoque en la compañía que está ayudando mucho. Eso es a largo, digamos, a grandes rasgos lo que está pasando. Ok, a ver, es interesante escucharlo y cuando lo interpreto hacia las organizaciones, implica cuestiones bastante fuertes, sobre todo cuando uno dice, bueno, me estoy enfocando en el 2080, hay un 80 hay un 80 que genera el 20 que está viendo un poco, tiene que redefinir su futuro o algo por el estilo. Nosotros, hace poquito hablando con hace un rato en realidad, más temprano, hablando con una cadena internacional global, me decía, el 30% de las tiendas de una de las marcas no las voy a abrir. Y es el 30%, y es una cadena realmente grande. Con lo cual, son movimientos muy fuertes los que esto está provocando. Gastón, por tu lado, tu realidad es un poco distinta a la de Felipe. Pero también todo esto del COVID y la cuarentena y la pandemia han tenido efecto en tu negocio, aunque distinto. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, hola a todos, hola Guillermo, y muchas gracias tanto a vos como a Yae por la invitación, un placer estar acá. Hago una pequeña introducción, somos una compañía bastante joven, entonces como para nivelar y poner las cosas en perspectiva, yo lidero Naranja X, que es el brazo fintech de Naranja, la compañía emisora de tarjetas de crédito más grande de la Argentina y a su vez perteneciente al Grupo Financiero Galicia, el grupo financiero más grande de la Argentina también, que cotiza en la bolsa tanto aquí como en Estados Unidos. Nosotros básicamente estamos construyendo hace un año una compañía fintech. Hace un año éramos 15 personas cuando comenzamos, hoy somos más de 180 personas y seguimos contratando agresivamente, sobre todo perfiles técnicos para la construcción de nuestra propuesta de valor. Y básicamente la tesis de nuestra existencia era poder capitalizar, digamos, las nuevas tendencias que ya existían a nivel mundial respecto de la evolución en los hábitos de consumo y la vida financiera de las personas y de los comercios. Entonces, si ya había una tendencia secular, el coronavirus lo único que hizo fue acelerarla muchísimo, a tasas inesperadas. De hecho, te diría que en 2 meses ha sucedido lo que normalmente pasa entre 2 y 4 años, ¿no? Entonces, alguna de las cosas que hemos visto es una aceleración impresionante en la cantidad de transferencias de dinero entre personas.
en la cantidad de cobros que hacen los comercios con nuevas tecnologías, como por ejemplo los links de pagos o los dispositivos contactless en presencia física pero sin contacto, y también en la cantidad de productos y servicios financieros digitales que se consumen, ¿no? Léase desde pequeñas cosas como recargar tu tarjeta de transporte o tu teléfono celular, hasta hacer una inversión en un fondo común de inversión, ¿no? Básicamente lo que vemos es una aceleración en el desuso del efectivo. El efectivo es un medio de pago, objetivamente hablando, antiguo, incómodo, inseguro y ahora incluso contagioso, ¿no? Y de hecho hay muchas sociedades y países alrededor del mundo que ya prácticamente no usan el efectivo. Perdón por los ruidos de fondo, pero como nos está sucediendo a todos, tengo a mis hijas dando vueltas por ahí. Y entonces, en contrapartida, lo que sucede es que se aceleraron muchísimo los pagos digitales, ¿no? Entonces, toda esta situación lo que presenta es, ante todo, digamos, ratificar la tesis de nuestra existencia, y en segundo lugar, es un sentido de responsabilidad también muy grande, en el sentido de poder contribuir a la sociedad con soluciones financieras, tanto personales como empresariales, que sean acordes a la nueva época que empezamos a vivir. Ahora, y justo aparece una pregunta de Simon Hunter, o Simon, en cuanto a las fintechs claramente tienen una oportunidad, el asunto es los bancos tradicionales movilizados para competir en este espacio y tienen todos sus, digamos, su estructura y sus procesos armados para una realidad distinta. ¿En qué sentido? ¿Cómo cambia la competencia? La pregunta dice, bueno, representan una amenaza para la fintech. Yo de paso te redondearía. ¿Cómo el contexto competitivo para ustedes también cambia? Porque de pronto ustedes estaban avanzando en un proceso que era algo natural, como dijiste, y de pronto aparece todo este cambio. Pero también le apareció a los tradicionales que eran los dominantes en el panorama de las finanzas, y ustedes tienen que, de alguna, y no sé qué harán ellos, y la respuesta de ustedes. Sí, está muy buena la pregunta. Creo que hay varias cosas. Primero, para contextualizar y poner en perspectiva, tenemos que entender que en la Argentina vivimos en una sociedad donde prácticamente el 50% de los habitantes no están bancarizados y no tienen contacto o relación alguna con el sistema financiero tradicional o con cualquier compañía de servicios financieros. Es simplemente gente que vive principalmente en efectivo, y esa es su costumbre, ¿no? Entonces, aquí la principal oportunidad que tenemos, tanto Naranja X como el sistema financiero tradicional, como las compañías de tecnología que trabajan en el entorno de las finanzas, como la sociedad y el Estado en general, es poder digitalizar y sofisticar y educar financieramente, incluir financieramente a todas estas personas que hoy formalmente no pertenecen, digamos, al sistema financiero. Esa es la oportunidad más grande, y esa es una oportunidad que tenemos todos, con lo cual es sistémico y esto es viento a favor, y ahí no hay competencia, sino que mucho más colaboración para aprovechar esta tendencia secular que mencionaba y para darle un salto cualitativo, real y definitivo a la Argentina y América Latina como sociedad, ¿sí? Tengamos en cuenta que el manejo de las finanzas, tanto personales como empresariales, es una métrica importantísima en el nivel de desarrollo que tienen los distintos países alrededor del mundo. Entonces estamos hablando de cuestiones muy estructurales, ¿sí? Eso es lo primero. El segundo punto es lo que comúnmente se denominan como incumbentes, es decir, compañías tradicionales que no fueron creadas, digamos, con este ADN tecnológico, ¿sí? Como la propia Naranja, la propia Galicia y el sistema financiero tradicional. Ya hace muchos años habían comenzado un proceso de digitalización de sus operaciones y de sus negocios, ¿sí? Esto es un camino que, por ejemplo, Naranja, nuestra compañía hermana, comenzó a recorrer hace muchos años, y antes del coronavirus aproximadamente el 40% de su base de clientes eran digitales, el 60% analógicos,
y hoy nuevamente en 2 meses sucedió lo que de lo contrario hubiese llevado mucho tiempo, y hoy estamos hablando de una base digital del entre el 60 y el 70%. ¿Sí? Entonces hay un salto cualitativo muy grande. Y después, por otra parte, tenemos, como pasa a nivel mundial con todas las industrias, nuevas compañías nativas digitales y de ADN tecnológico que van penetrando en distintas esferas de la vida y en distintas industrias. Esto es un fenómeno global que hemos visto en distintas aristas de nuestra vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy es completamente común las aplicaciones de movilidad, las aplicaciones para ver video on demand, los sistemas de mensajería, etcétera, etcétera. Y después hay otras esferas de nuestra vida, como puede ser la medicina, la educación, gobierno, que naturalmente vienen un poco por detrás en lo que respecta a la penetración de la tecnología en esas industrias y a la creación de empresas pura y exclusivamente para resolver problemas de nuevas maneras, ¿no? Y la industria financiera en ese sentido está de alguna manera en el estadio intermedio, es decir, no ha sido ni de las primeras, como por ejemplo sí lo fue el turismo, y tampoco va a ser de las últimas. Entonces ahora estamos viviendo esta revolución fintech que está súper en auge y que, bueno, como decíamos antes, esta nueva tendencia secular y esta tan famosa ya nueva normal la va a beneficiar mucho. Pero si yo tengo que envisionar el sistema financiero argentino en el cual vamos a estar viviendo en los próximos 3 a 5 años, sí creo que va a haber mucha disrupción y creo que vamos a tender a un sistema financiero un poco más concentrado, más consolidado, ¿no? Hoy en la Argentina hay más de 70 bancos, lo cual es bastante atípico en cualquier país. Por ejemplo, en Chile hay muchísima más centralización en 4 o 5 grandes bancos, pero a su vez creo que no solamente vamos a pocos players más grandes, sino que además aproximadamente la mitad de esos players van a ser compañías de tecnología. La mitad van a ser los mercados pagos de este mundo, y estamos completamente convencidos que Naranja X también va a ser uno, y la otra mitad van a ser incumbentes que supieron navegar y transitar muy exitosamente su proceso de transformación digital. Y obviamente los dos tienen o parten de bases sólidas, pero muy diferentes, desde los activos preexistentes hasta la forma de hacer negocios, el mindset y demás. Entonces van a tender a encontrarse viniendo desde orígenes muy diferentes y transitando caminos muy diferentes. Wow. Un cambio bastante fuerte el que están ustedes, el que vos estás anticipando, por lo que estás diciendo. Vuelvo a Felipe. Felipe, contexto competitivo, así como lo estaba planteando Gastón, en lo tuyo, porque vos de alguna manera también en este reenfoque habrá negocios en los cuales haces más hincapié y algunos que menos. ¿Te cambia también la condición competitiva? Sí, sí, nosotros estamos, bueno, en la industria de medios y tecnología. Ya no es, ya viste que antes se llamaba medios solo, ahora es medios y tecnología, porque algunas de las compañías de medios más grandes son empresas de tecnología ya. Entonces, eso ha reconfigurado ya el mapa. Por eso creo que capaz que una tendencia que se está dando que no es tan evidente en la industria financiera todavía, es ese asunto de que siguen siendo pocos jugadores y con cada vez más escala. O sea, lo que estamos viendo es estamos viendo un mercado que lejos de estar teniendo, a pesar de que hay una proliferación de actores, hay mucha compañía muy chiquita que no puede llegar nunca a la masa crítica que necesita, entonces es comprada o absorbida por alguien o muere, básicamente. De hecho, si vos te fijás en Silicon Valley, hoy en día empresas de medios que hagan cosas nuevas o de tecnología y medios que hagan cosas nuevas, cualquier cosa que ha salido que es más o menos buena ha sido absorbido por Amazon o por Google o por Facebook. Es como que no hay mucho más. Si te digo, hemos visto una cantidad de compañías saliendo, pero que no han podido lograr la escala necesaria. Y yo creo que un poquito esto se ve en que hoy todos los jugadores están jugando todos los partidos. Si vos te fijás, no hay nadie que no esté en video, en audio, en contenidos deportivos. O sea, es como que todos juegan todos los partidos y básicamente lo que ha pasado en la industria es que a partir del desarrollo de la tecnología,
se han desintermediado las cadenas de valor, o sea, se han reducido las cadenas de valor. Se han La cadena de recortado, valor sí. tiene menos jugadores, se han comprimido, y básicamente lo que hoy tenés es que la tecnología es el gran desintermediador, básicamente, y y estos son básicamente APIs, que unen oferta con demanda, básicamente, y desintermedian el negocio que una cantidad de jugadores tenían antes, esa desintermediación, y los han sacado en medio. Entonces, como consecuencia, los márgenes han bajado sustancialmente, con la cual las compañías, para tener el mismo nivel en términos absolutos de margen, necesitan mucha más escala. Entonces, vos lo ves, por ejemplo, en el caso de Netflix, y esto es información pública. Netflix es una compañía que pierde plata sistemáticamente, porque está invirtiendo básicamente $60 por persona por año en contenido solamente. A eso te tenés que sumar tecnología, logística, una cantidad de asuntos que los tipos tienen de gastos. Entonces la cuenta no te cierra, porque ellos están invirtiendo algo así como $16 mil millones, 16 billion, en contenido. Sí. Digamos, estamos invirtiendo un poquito menos entre todas, pero nuestra inversión, fíjate que ya se monetiza en un montón de otros lugares, entonces nos ayuda, digamos, podría, claro, tenés otras fuentes. En nuestro caso no sería tan así, pero en ellos tienen, entonces, ¿qué pasa? Netflix, el mercado los está premiando, de hecho han subido, el precio de la acción ha subido ahora, pero del otro lado tenés la deuda, ¿no? Y la deuda hoy es junk bonds, básicamente, bonos basura. Es una deuda impagable porque el modelo de Netflix no funciona si no es 200 millones de abonados a $20. Esa es la cuenta mágica, y yo lo sé porque tengo a alguien conocido. O sea, son 200 millones a 20. Capaz que llegan, pero bueno, van a tener lo que ahora se llama Streaming Wars, que es lo que estamos entrando nosotros, y básicamente, fíjate, los jugadores ahora son Netflix, es Amazon, va a estar Comcast con un OTT más sobre todo americano, hay algunos más chicos, tipo Viacom, qué sé yo, y después HBO Max, Disney, y más o menos esa va a ser la competencia en contenido. Ahora, vos fíjate que lo que ha pasado es que al mismo tiempo tenés YouTube, de repente, que tiene un modelo que es muy distinto, donde simplemente para terminar, nosotros... yo creo que compañías como la nuestra siempre han, voy a robarle una palabra a Gastón, que está buena, es en inglés, envisionado, han visto el negocio como, nosotros somos una compañía que creamos valor y básicamente se lo entregamos al consumidor a través de algún tipo de mecanismo de distribución. De hecho, el modelo anterior se llamaba Broadcast porque era uno solo a 1.000 millones, ahora se llama Unicast, es un feed a cada persona de acuerdo a su... ¿no? Entonces, pero básicamente eso sigue siendo, creas valor y se lo pasas a alguien que lo consume y lo paga. Y vos ahí estás en un modelo que nosotros llamamos de video premium. Pero vos tenés el modelo de contenido generado por el usuario, que está siendo cada vez más relevante, en el cual vos tenés plataformas como YouTube, que es una plataforma que básicamente es una API que une básicamente oferta con demanda, y lo que hace es propone la co-creación, básicamente. Entonces, yo creo que ese es un mecanismo distinto. Y los verdaderos negocios exponenciales son los que proponen co-creación. Desde los Uber, los Waze, los YouTube, los Facebook, Wikipedia, Instagram, sí. Exacto, proponen la co-creación. Y yo creo que ahí es donde vemos, como tú y yo lo sabemos, retornos exponenciales, porque básicamente el costo de la producción de contenido está a cargo del usuario. Y eso es un modelo que está, por eso la pregunta era competitivamente, yo te digo, ese es el modelo que sí está ganando mucha atracción, porque una de las cosas que ha pasado es que al haberse democratizado básicamente el acceso a la tecnología y el acceso a la información, hay también una aceleración de lo que es adopción, y la gente está aprendiendo a editar y a crear de formas mucho más económicas y también de mucho
más calidad. Entonces, lo que antes nosotros veíamos como una cosa periférica, que era lo que era el contenido generado por los usuarios, hoy es una competencia en tiempo, porque hoy en día todos competimos por atención, ¿no? Hoy esto se llama la batalla de la atención en nuestro sistema, en nuestra industria. No solamente cuántos suscriptores tenés, sino cuánto engagement real de esos suscriptores tenés. Entonces, ¿cuánto tiempo te están viendo? O sea, para nosotros la métrica no es cuánta gente tenemos, es cuánta gente tenemos que efectivamente nos está viendo recurrentemente. Entonces, eso en el modelo de contenido generado por los usuarios es muy interesante porque plataformas como TikTok y como YouTube y qué sé yo, están haciendo Instagram mismo y todo el fenómeno que hay con los lives ahora durante la pandemia, también se ha acelerado y concuerdo con Gastón 100% en que en dos meses hemos visto lo que probablemente deberíamos haber visto en 2 años. Y eso nos pone en una situación donde obviamente competitiva más difícil porque es verdad que siguen siendo 7, 8 jugadores a nivel mundial que tienen la escala suficiente para estar jugando todos los partidos, pero hay competencia muy fuerte de otro tipo de cosas. Claro. En la que nosotros no somos expertos, que es el desarrollo de plataformas que propongan co-creación. Sí, de repente se mueven los paradigmas. Gastón, vayamos a lo siguiente, porque están apareciendo preguntas. Hay alguna que recién ya la acabas de contestar en cuanto a la nueva normalidad y el cambio de los contenidos. Gastón, hay cosas, cambios en ustedes que se hayan producido fruto de todo esto. Algo ya ha sido describiendo, pero ustedes han tenido que acelerar debido a esta aceleración de 2 meses respecto a los 4 años esperados. ¿Para ustedes es negocios como siempre o de repente el ritmo se puso? Pasamos de bailar el vals a bailar el rock and roll. ¿Qué tienen ustedes? ¿Cómo están viviendo internamente esto en Naranja X? Ya, nosotros, como contaba al principio, somos una empresa bastante joven, tenemos poco más de 1 año de existencia. Generalmente, en la construcción de compañías de tecnología, en ese sentido, esta es mi 4ª experiencia. Yo tuve la suerte de poder ser parte de uno de los primeros 5 personas en la operación de Google para América Latina, y después en Europa trabajé con la monetización de YouTube, así que ahí empatizo con muchas de las cosas que mencionó Felipe recién. Pero sí, después de esa experiencia, si querés, un poco más corporativa, aunque también de muchísimo emprendedurismo, en un Google mucho más joven del que conocemos hoy, tuve 3 experiencias en Europa, Estados Unidos y Argentina en la creación y crecimiento, venta de empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, acá lo primero que hay que entender es que se tarda por lo menos 2 o 3 años en poder tener una mínima propuesta de valor de la cual te sientas medianamente orgulloso. Por definición, nunca estamos orgullosos de la propuesta de valor y siempre es como una si querés, filosofía de vaso medio vacío por todo lo que falta hacer, ¿no? Pero el punto que quiero hacer es que a nosotros nos agarró en esa fase de una construcción muy primaria de nuestra propuesta de valor, donde lo fuimos construyendo. Tenemos un producto, una billetera virtual para individuos, y tenemos una solución de pagos o de cobros para comercios en el mercado, generando tracción y que naturalmente se vio beneficiada por esto que acabamos de mencionar, pero al mismo tiempo nos agarró, digamos, construyendo el avión en pleno vuelo, ¿no? Sí. Y ahí, por ejemplo, un dato interesante es que algo así como el 20% de nuestra empresa, unas 35 personas, se sumaron a la compañía en las últimas 7 u 8 semanas. Todavía no les conocemos la cara, ¿no? Wow. Y tenemos todavía 70 roles abiertos y estamos contratando muy rápidamente, quizás más rápido en línea con tu pregunta, de lo que originalmente nos hubiésemos imaginado. Y en ese sentido también estamos invirtiendo muchísimo en que la experiencia sea excelente. Por ejemplo, algo que causó mucha repercusión, nosotros hace 10 días
pusimos 180 sillas ergonómicas en un flete y lo pusimos a dar vueltas por Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, llevándole una silla ergonómica a cada persona de la compañía para que, junto con muchas otras cosas, tengan una buena experiencia y trabajen mejor, porque esto se va a ir extendiendo del tiempo, ¿no? Entonces, nuestra construcción fundamental de largo plazo no cambió. Nosotros somos una empresa que la estamos pensando para los próximos 10, 20, 30 años. Entonces, en ese sentido, las prioridades no cambiaron y no tuvimos que hacer grandes alteraciones. Sí, naturalmente, hay algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, el pago de impuestos o el pago de servicios a través de canales electrónicos y digitales aumentó exponencialmente. Entonces, nada, ahí tenés una oportunidad de corto plazo que está muy asociada a un cambio de hábito que está bueno capitalizar. Pero por lo demás, y a diferencia de muchas otras compañías que ya tenían operaciones grandes rodando, o de sectores que estuvieron más directamente afectados, nosotros te diría que seguimos como muy enfocados en ese desarrollo tecnológico que, como bien decía Felipe, al final es la columna vertebral de todo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre las compañías de tecnología y las compañías incumbentes que pasan por un proceso de transformación digital, ¿no? Hoy toda industria no es la industria per se, sino es la industria más tecnología. Es agro más tecnología, banca más tecnología, finanzas más tecnología, turismo más tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gran diferencia es, digamos, qué rol juega la tecnología como construcción en una ventaja competitiva de largo plazo, ¿no? Y ahí, de vuelta, en línea con lo que mencionaba Felipe, basta con ver la capitalización bursátil de las empresas y cómo han reaccionado en los últimos 2 meses, más allá de que todas han pasado por una baja. Lo que es muy interesante es ver cuáles volvieron a subir y en qué medida volvieron a subir, para darte cuenta que sectores como software, como e-commerce, como logística con fuerte componente tecnológico, cloud y demás, son tremendamente beneficiadas, payments también, todo lo que son pagos digitales, tremendamente beneficiadas por este contexto. Bien, ustedes realmente les vino espléndidamente para poder ampliar su gama de oferta, todo esto, además de tener que acelerar y ampliar su gente. ¿Algo en cuanto a criptomonedas adicional a la plataforma, o todavía eso hay que esperar a que se ponga un poco, a que madure? Ya, nosotros personalmente en Naranja X no estamos mirando ese espacio todavía. Obviamente creemos que hay muchísima oportunidad, pero yo para las criptomonedas tengo la misma respuesta que para la expansión internacional, ¿no? Cuando vos construís una compañía desde cero, es importantísimo enfocarse en muy pocas cosas, probablemente una sola cosa, y ejecutarla increíblemente bien. Y es muy importante no perder ese foco, y en eso estamos nosotros. Entonces nosotros queremos tener una propuesta de valor súper sólida y súper robusta, que traccione muy bien y que sea muy querida, digamos, y utilizada, y que genere engagement y también tenga un negocio por detrás en la Argentina, antes de empezar a pensar en una expansión internacional o en la adopción de criptomonedas, por ejemplo. Ahora, dicho esto, y mucho más a título personal, yo soy increíblemente entusiasta de Bitcoin y de blockchain y de criptomonedas en general, y me parece que esta nueva tendencia secular es interesante porque en realidad nacieron con la crisis financiera del 2008 y fue creciendo en silencio, y me parece que ahora vamos a tener otro proceso de aceleración, y te voy a dar un argumento que es interesante. En esta crisis, básicamente, el mecanismo a través del cual el mundo decidió recomponerse es a través de los estados, y particularmente de la emisión monetaria de los estados para poder ayudar a la economía de diferentes maneras. Y eso, en definitiva, por un lado, tiene el altísimo riesgo de generar inflación, pero por otro lado devalúa las monedas. Y devalúa las monedas porque básicamente estamos en un escenario de emisión ilimitada. Y Bitcoin en particular lo que tiene es un supply finito, y está codiado de esa manera por los próximos 100 años. Y de hecho, estos días, hace 2 días literalmente, acabamos de pasar por lo que se llama el halving, que es básicamente
Claro, un proceso que ocurre cada aproximadamente 4 años cuando la emisión de nuevo supply, de nueva oferta de bitcoins por unidad de tiempo, se divide en 2. Entonces, cuando ponemos todos esos elementos juntos, hay una tesis muy fuerte, junto con muchas otras cosas, para creer que el bitcoin se va a apreciar contra el dólar, por ejemplo, y eso no significa más que un aumento significativo en el precio. Ujú, ujú. Bien, bueno, de paso, una clase flash sobre bitcoins y compañía. Además que la pregunta traía atado una reflexión sobre la inflación. Gracias, Gastón. Felipe, vuelvo a vos, que hablaste de co-creación, y hay una pregunta vinculada con colaboración. ¿En qué medida habrá colaboración en el desarrollo de contenidos? Así como del otro lado de YouTube hay co-creación. Y ya iría pidiendo a los dos, primero con vos, Felipe, algunas reflexiones para la audiencia, los que están escuchando, sobre cómo pensar el tiempo que viene después de la cuarentena y durante toda esta pandemia, los próximos un par de años más o menos. Sí, yo creo que una de las cosas que, con respecto a la pregunta sobre colaboración, sí, uno de los fenómenos de los últimos años es que compañías que antes se veían como compartimentos estancos, han aprendido y hemos aprendido que esto no es un juego suma cero, entonces conviene, hay mucho valor en la colaboración con enemigos. Comúnmente se lo llama frenemies, ¿no? Enemigos, amigos, o amigos enemigos. Sí. De hecho, nosotros operamos en todas las plataformas, sí. operamos en todas las plataformas que nos compiten, con lo cual, y tenemos muchos grandes acuerdos con competidores. Te digo, el más cercano. Nosotros el fútbol argentino lo tenemos a medias con Fox, que ahora es Disney, que es uno de los grandes competidores que tenemos, y compartimos ese negocio. En Brasil, los derechos de la Champions los tenemos con Facebook. Y operamos en Facebook y tenemos la fanpage de mayor escala en deportes en América Latina, es nuestra, se llama Sport Interactivo. Y tiene como 60 millones de personas adentro. O sea, es una cosa muy grande, y eso lo monetizamos junto con Facebook. O sea que hay toda una dinámica de colaboración que era impensada hace 8 años o algo así, que se ha desarrollado, y donde hay una cantidad de vasos comunicantes con una cantidad de empresas, y donde cuando uno opera en un mercado tiene que saber que las empresas tienen que tener un nivel de porosidad y de acuerdo para trabajar y ser socio de grandes enemigos. Entonces, esa es la dinámica, no voy a sumar mucho más con respecto a eso. Con respecto al futuro, yo creo que una de las cosas, a ver, ¿en qué nos desafía esto? A ver, si uno parte de la base de que la verdadera innovación tiene que ver no tanto con productos que sean creados dentro de las empresas, sino con una observación activa de necesidades insatisfechas de los usuarios en una sociedad que se pueden, digamos, detectar en forma de, no solamente como conocimiento, sino como insights, o sea, qué hay abajo de ese conocimiento, ¿no? O sea, nosotros vemos la punta del iceberg, pero qué hay atrás de eso y cuál es la necesidad insatisfecha del consumidor. Hoy estamos viendo que hay o sea, esta crisis es sistémica, como decía Gastón, ¿no? Es una crisis sistémica, o sea, hay como una especie de efecto mariposa, donde, no sé, es discutible el origen, pero supongamos que sea verdad que un chino se comió un murciélago. Un chino se comió un murciélago y de repente todo el mundo está dentro de la casa, y la adopción tecnológica y la transformación digital está creciendo de una forma tremenda, y la publicidad está bajando, y los productos brutos internos de los países están bajando como nunca bajaron desde la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y hay una cantidad de asuntos que básicamente tienen un gran componente sistémico, donde vos tocaste una variable acá y cambió todo. Ahora, eso tiene un efecto clarísimo sobre cambios de comportamiento de las personas en la sociedad. Entonces,
yo creo que hay una gran oportunidad para la innovación, porque toda innovación seria tiene que estar basada no en la capacidad de una compañía de producir algo, sino en la capacidad de una compañía de observar una necesidad insatisfecha de un usuario y poder hacer algo para saciar esa necesidad insatisfecha de un usuario. Con lo cual, creo que hay una gran oportunidad en ese sentido. Ahora, para nosotros el gran desafío, te diría, es obviamente, por un lado tiene que ver con la reconversión de la compañía y aludo a lo que decía Gastón hace unos minutos sobre, nosotros somos una compañía claramente que viene del lado tradicional y donde la tecnología en el pasado era más bien un área de soporte o era una función de soporte. Y ahora nos estamos dando cuenta que la tecnología va a ser la columna vertebral de nuestra compañía también. Y que por más que nosotros culturalmente tenemos un bias, ¿no? O una tendencia a mirar el negocio más del lado tradicional, porque ahí los márgenes son mayores, lo entendemos más y qué sé yo, Claro, claro, sí. eventualmente tenemos que estar preparados para lo que viene. Y yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros es mirar más allá de lo que hoy vemos, ¿no? O sea, creo que fue a vos, Guillermo, que te escuché alguna vez decir que las compañías son como elefantes y que el elefante no sé si fue a vos, pero el elefante no dobla salvo que le pongas algo adelante, ¿no? Y ese Sí. algo que le pones adelante, ese algo que le pones adelante es visión, y la visión tiene que ser prospectiva, tiene que ser una visión sobre el futuro. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es futurología, básicamente. Entonces, hay que tener una teoría del mundo lo más informada posible sobre cuál es el futuro de todo esto. Entonces, yo creo que una cosa que sí podemos aprender del pasado es que la tecnología está desintermediando. Y yo creo que la tecnología va a seguir desintermediando y va a desintermediar Sí. aún más. Entonces, ¿cuál sería el mundo en el futuro? Y creo que ese es el gran desafío del liderazgo para nosotros. Es imaginarnos, así como cuando veíamos Terminator 2, era una locura pensar en la tendencia esta del transhumanismo, ¿no? Y de la tendencia cyborg, y hoy es una realidad. Así también nosotros tenemos que situarnos en el futuro lejano, digamos, en un mundo donde un mundo deviceless, ¿no? Donde ya no haya devices, ¿no? Ya no haya aparatos, ¿no? Years and Donde years. sí, pero donde vos de repente recibas, donde tu vida sea un mixed reality, ¿no? Una realidad aumentada, digital, sobre lo que vos ves, ¿no? Y vos tengas data de lo que vos vas viendo porque tenés un lente de contacto que además te está, te está midiendo todos los signos vitales y te manda una ambulancia porque te está por venir un ataque cardíaco sin que vos lo sepas, de repente, antes de que te venga, ¿no? O sea, un mundo así, donde no hay... Y en ese mundo, creo yo, la próxima disrupción en contenido es que las plataformas... O sea, vos pensás que la desintermediación de Internet siempre tiene un componente económico. Y económico que puede ser simplicidad o puede ser económico real. Y siempre son las dos cosas, básicamente. Pero también hay un asunto que es de conveniencia para la gente. Y yo creo que la gente, si hay algo que cuestiona de los Googles y de los Facebooks, es básicamente la naturaleza algorítmica de las plataformas. Y el hecho de que las plataformas te pueden pedillar para arriba o para abajo y te pueden hacer lo que ellos quieran y te pueden mostrar lo que vos quieras. Y creo que la gente, el próximo paso de Internet, y para mí tiene mucho que ver con blockchain y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo. Pues fíjate que blockchain en realidad es simplemente un sistema que puede establecer trazabilidad de contratos, donde uno puede saber bien quién hizo qué, en qué momento, en forma anónima, pero uno puede cobrar o puede hacer algún tipo de transacción segura en Internet. Entonces, con tecnología, yo me imagino, ¿no? Alguna plataforma pirata con tecnología blockchain que la legalizara, tipo BitTorrent o algo así, donde uno pudiera bajarse lo que quisiera y ya no depender de una plataforma que por medio de algoritmos te sacara rentabilidad o intermediara, básicamente, en la World Wide Web. O sea, yo pienso que tenemos que ir hacia ese tipo de pensamiento. ¿Cuál es la próxima disrupción? Ahora están las plataformas, pero ¿cuál es la disrupción en las plataformas? Eso deberíamos estar pensando nosotros. Así que creo que hay una oportunidad tremenda en este momento de repensar industrias enteras, porque yo creo que va a haber un cambio enorme.
impresionante, muy desafiante. Haces pensar, gracias Felipe. Gastón, tu, tu reflexión alrededor de esto, porque me parece que están caminando en el mismo sendero. ¿Cuál es tu reflexión habiendo escuchado esto y lo que tenés de tu parte para compartir con esta audiencia que nos está acompañando, estos casi 200? Yo, Guillermo, te diría tres grandes cosas. Además de coincidir con Felipe, empaticé muchísimo con todos sus comentarios a lo largo del webinar. El primer punto, que es algo que mencioné al pasar al principio, es, yo ante todo siento una gran responsabilidad a nivel, si querés, societario, en el sentido de contribuir o de ayudar a construir el mundo en el que vamos a vivir. O sea, yo creo sinceramente, y di varios ejemplos y razones por las cuales creo que en FinTech es como muy evidente, ¿no? Por ejemplo, 1 cada 2 personas bancarizadas, la altísima penetración del efectivo, la informalidad, etcétera, que tenemos una responsabilidad ahí como comunidad empresaria, educativa, etcétera, etcétera. Es un momento único y es un momento en donde podemos tener un rol súper protagónico en la construcción de la Argentina del futuro. Eso me parece que no hay que perderlo de vista y es una responsabilidad muy grande que además creo que nos debe entusiasmar a todos. El segundo punto es, yo creo que vamos hacia un escenario de mayor consolidación y consolidación muy driveada por la tecnología. Básicamente esto creo que significa que van a haber menos players, más grandes, de crecimiento súper exponencial y de tendencia monopólica. Pero en los monopolios, tal y como se definen en el siglo XXI, que son monopolios user choice, son monopolios que se logran, digamos, gracias a que el usuario te eligió y no a que hay una suerte de ventaja, por ejemplo, regulatoria que te convierte en monopolio, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Básicamente se logra ganando un share del tiempo de la gente, cosa que Felipe mencionó. Y eso es engagement y eso es nuevos modelos. Y acá lo interesante es entender uno de los grandes cambios de paradigma que trajo el Internet es que muchas veces hay que construir no negocios actuales para construir grandes negocios futuros, ¿no? Es decir, compañías que durante mucho tiempo no generen retornos, que tengan un P&L negativo, que tengan necesidad de fondeo externo, o no, digo, porque también están las que no, pero básicamente compañías que están dispuestas a sacrificar ingresos presentes por una capitalización futura, ¿no? Y en ese sentido, me parece que una de las cosas que nosotros queremos hacer desde Naranja X, honrando el ADN de Naranja, y es una de las cosas que hicieron que Naranja sea lo que fuera, que sea una compañía tan admirada en la Argentina, es esta idea de abrazo virtual, ¿no? Naranja tiene una cosa que tiene muy impregnado en su cultura, esta idea del abrazo, porque literalmente los clientes iban a las sucursales y abrazaban al colaborador con el que acostumbraban a interactuar durante muchísimos años, y a día de hoy, este es un dato interesante y gracioso, porque Naranja es el principal consumidor de caramelos de la Argentina, y eso es básicamente porque hay caramelos gratis en todas las sucursales y la gente pasa, se compra, agarra un caramelo y tiene una charla, una conversación social con la gente en la sucursal. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar esa empatía digital, es decir, crear una suerte de abrazo digital que venga muy, muy acompañado de lo que hacemos a nivel producto. Y por último, y con esto termino, yo creo que el desafío más grande es el talento, ¿sí? El talento nativo digital y tecnológico tiene hoy, para mí es el bien escaso del siglo XXI, así de simple y así de contundente. Y en la Argentina, con lo que estamos midiendo, si querés, a nivel de evaluación, macroeconomía, etcétera, estos perfiles tienen un costo de oportunidad cada día más grande. Y estamos hablando de un mercado global, de un mercado AAA, ¿sí? Entonces, y no hay compañía de tecnología que no se construya sin estos perfiles. Entonces, ese es el desafío más grande que tenemos. Señores, la verdad, notables sus reflexiones y en un nivel de vanguardia francamente interesante.
Nos han quedado pendientes algunos temas respecto de cómo interpretar esto para pymes, impacto que tenga esto en la educación y además en la parte de la población que está menos favorecida. Pero en honor al tiempo, para honrar el tiempo de todos y terminar a tiempo, lo primero que quiero es agradecerles realmente la generosidad y la profundidad de sus comentarios y habernos brindado este rato para compartir con la audiencia, con nuestros alumnos. A la audiencia, recomendarles de estos temas, los vamos a tomar porque tenemos 2 webinars más sobre este mismo tema, mirando hacia el futuro, y recogeremos algunos de estos comentarios para los próximos disertantes. En 15 días tendremos a Amazon Web Services y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y luego en la siguiente quincena estará Samsung y Envíopack, que hablaremos de logística, que fue una de las preguntas que quedó pendiente. En un mes estaremos hablando de esto específicamente. Agradecerles primero a Gastón y a Felipe, realmente muy interesante. Yo por lo menos he aprendido un montón y se los agradezco. Muchas gracias a vos y a todos. Gracias. Esto de humanizar la tecnología me parece que es un tema que ha surgido con bastante fuerza. Surgió lo de la tecnología y surgió el tema humano. Gastón, lo mismo. Un abrazo grande a los dos y a la audiencia, alumnos queridos. Siempre es lindo verlos, no los podemos ver a todos, limitación que tenemos, pero también estamos llegando a gente que está lejos y hoy estamos cerca. Un gran abrazo y muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Guillermo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Ok. Pero vive comiendo.